¿Qué tal, chicas? Aquí estamos una vez más, reuniéndonos para poder seguir con nuestros temas que hemos venido tratando semana a semana, basado en la carta de Primera de Pedro. El tema de hoy es la esperanza que produce gozo. Que produce gozo. Y creo que es importante que para empezar nos alineemos con algunos pensamientos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que las pruebas o el sufrimiento pueden llegar en cualquier momento, es verdad. Nadie las desea, nadie está esperando que lleguen, pero pueden llegar y tomarnos por sorpresa. Porque sencillamente no nos preparamos para lo que no sabemos que va a acontecer. Esa es la verdad. Imagínate qué hubiera pasado si hipotéticamente nos hubieran advertido que íbamos a vivir la pandemia que estamos atravesando hoy a nivel mundial. ¿Cómo hubieras reaccionado? ¿Hubiera cambiado en algo la forma en que tú estás enfrentándola hoy? Piénsalo. ¿Hubiera hecho que te prepararas de una manera diferente? Probablemente no hubieras podido hacer nada para impedir que las circunstancias se den de la manera en que se están dando en estos momentos. Nadie imaginó que iba a afectar tantísimo a nivel económico, a nivel social, a nivel emocional. Nadie imaginó. Sin embargo, la pandemia llegó y nos agarró a todos desprevenidos, a todos nos acogió por sorpresa, ¿verdad? Y no sabíamos al principio cómo era el virus, cómo se contagiaba, cuánto tiempo era que permanecía vivo en las superficies, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el camino hemos ido como adaptándonos, ¿verdad? Pero pensando un poco en las pruebas y en las dificultades en general. Normalmente no nos anticipamos a ellas porque no sabemos lo que puede pasar, ¿verdad? Pero lo que sí podríamos darnos cuenta es que cuando estamos advertidas de algo, ya no nos cogen por sorpresa. Cuando nos anticipamos e imaginamos lo que podría suceder, ya nos vamos preparando en el camino. Fíjate lo que dice aquí Pedro, en Primera de Pedro 4:12 dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. Le dice, no se sorprendan, porque es de esperarse que como seguidores, como discípulos de Cristo, ustedes pasen por tiempos de prueba. Y Pedro no está haciendo un comentario, Pedro no está haciendo una sugerencia. ¿Sabes qué? Pedro está mandándoles a estos creyentes de ese tiempo que no se sorprendan, que no se extrañen por los tiempos difíciles que les van a tocar vivir, que estaban viviendo ya en ese momento y que les seguirían pasando en el futuro. Le está diciendo, por favor, no se sorprendan. Es como que cuando, por ejemplo, si tú vas al médico y te prescribe un tratamiento y te dice, mira, este medicamento cuando lo tomes podrías esperar tener esta reacción A, B, C o D, ¿no es cierto? Y tú dices, ok, y el doctor te dice, pero eso es normal, eso es parte de las reacciones que podrían generarte al tomar este medicamento. Cuando tú tomas el medicamento vas a sentir la incomodidad, la molestia que te puede causar, pero ya no te toma por sorpresa, porque tú ya sabías que eso podría pasar, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ahí Pedro, está diciendo, no se sorprendan, es algo que ustedes ya deben esperar como seguidores de Cristo. Ahora, lo que está diciéndole Pedro aquí es que quiero que ustedes dejen de extrañarse por esto. Porque de la manera en que Cristo ya había padecido por toda la humanidad en la tierra, Él decía, ustedes van a vivir cosas similares. Van a vivir cosas similares como sus seguidores, como sus discípulos. Y lo que pasaba es que ellos no se estaban dando cuenta que justamente en esos momentos difíciles de pruebas, de sufrimiento, donde ellos no podían hacer nada para revertir las circunstancias, era la oportunidad que Dios estaba poniendo delante de ellos para que pudieran poner toda su confianza en Dios, para que fueran fortalecidos por Dios. Era la oportunidad de recostarse en aquel que podía sostenerlos en medio de estas circunstancias. Por eso le dice, no deberían ustedes sorprenderse, porque además el Señor Jesús ya les había advertido a sus discípulos que iban a pasar por tiempos difíciles. Eso fue lo que dijo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero
confiad, yo he vencido al mundo. Y ese es el llamado del Señor Jesús a poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Es un llamado a encontrar la paz verdadera en Él en medio de las circunstancias difíciles, porque Él dice que Él ha vencido al mundo. Esto significa que Él nos va a ayudar a sobrellevar los tiempos difíciles, sean cuales sean. Ahora, continuando con el relato de Primera de Pedro, no solamente les mandó a que no se sorprendieran, sino también, y escucha bien lo que les dijo, también les mandó a que experimentaran gozo en medio de esas circunstancias difíciles. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 4:13 dice, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, dice, regocíjense para que también en la revelación de su gloria, de la gloria de Dios, se regocijen con gran alegría. Les dice, piensen, o sea, quiero que se regocijen porque si ustedes se dan cuenta, esto que ustedes están viviendo hoy es absolutamente temporal y pasajero. Piensen en lo que viene por delante, que es más grande, que es mayor, que es más significativo, que es trascendente. Eso le está diciendo Pedro. Quiero que ustedes piensen cuando llegue ese día en que Jesús venga por su iglesia, ya no como un bebé, sino como el Rey de Reyes, en majestad y en gloria, cuando venga por su iglesia. Es en ese momento ustedes van a dejar de pasar todas estas cosas que están experimentando hoy. Le está diciendo, las lágrimas se van a terminar, el dolor se va a terminar, el sufrimiento se va a acabar. Por eso es que es posible que ustedes puedan experimentar gozo hoy. No por las circunstancias en sí mismas, sino porque uno se proyecta y se enfoca en lo que viene por delante. Pedro le está diciendo, por favor, no tomen en cuenta las cosas que ven. Fíjense y enfóquense y guarden en su corazón aquello que Dios ya les prometió, aquello que ustedes van a recibir como hijos de Dios. Eso les está diciendo Pedro y les está dando palabra de ánimo. Le está diciendo, fíjense, tal vez nadie puede saber con exactitud cuánto tiempo durará una prueba. No sabemos con exactitud cuánto va a durar esas circunstancias difíciles. Pero lo que sí podemos tener total certeza es que Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Y Él siempre será el Dios grande y todopoderoso, mayor que cualquier problema o circunstancia difícil que nos toque atravesar. Eso sí puedes tener la certeza. Dios no ha cambiado. ¿Y sabes qué? Y dice aquí, Pedro le está diciendo, la gloria que ustedes van a tener cuando Cristo venga por ustedes, los va a llenar de regocijo. Es decir, ustedes van a estar más que felices cuando llegue ese día. Por eso gócense ahora, porque esa alegría que vivan hoy en función al futuro no tiene comparación con lo que van a vivir realmente en el momento en que Cristo venga por su iglesia. Y es más o menos lo que estaba diciendo también Pablo cuando escribió a la iglesia de Corinto. Y esta es la esperanza que trae gozo. Esta es la esperanza que trae gozo, porque cuando uno pasa por pruebas y dificultades, uno no se siente feliz. Pero cuando uno cambia la perspectiva, el enfoque, la perspectiva de vida, entonces sí uno puede ver las cosas distintas y sentir ese gozo que solamente Dios puede dar. Y Pablo decía en 2 Corintios 4, 17 y 18, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque decía Pablo, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es que en realidad lo que nos espera en la eternidad no se compara con nada de lo que podemos disfrutar o vivir en esta tierra. Y es verdad que las pruebas muchas veces vienen acompañadas de lágrimas. Es verdad que las pruebas vienen acompañadas de dolor y de sufrimiento, muchas veces. Pero ¿sabes qué? Ahí podemos también confiar en lo que dice la palabra de Dios. Que cuando estemos con Él, cuando Él nos lleve con Él, cuando venga por su iglesia, vamos a ir al lugar que el Señor ha reservado para nosotros en el cielo. Y allí ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni nada de lo que vivimos aquí. Quiero que leamos juntas Apocalipsis 21:4, que es un texto precioso
que es una realidad y que es una esperanza. Que dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? ¿Qué dice el Señor? Que llegará un momento en que esto se acabará por completo, por completo. Y todo lo que estamos viviendo en este tiempo, sufrimientos tal vez a causa de escasez económica, ruptura de relaciones interpersonales que se han venido dando mucho en esta pandemia, dolor de repente a causa de la enfermedad o a causa del duelo porque hemos perdido amistades y familiares cercanos, no volveremos a experimentarlo nunca más cuando Cristo venga por su iglesia. Dime si esto no es una preciosa esperanza que trae gozo al corazón. ¿Verdad que sí? Y es que Pedro les menciona algunas otras cosas más que es importante que tomes nota. En 1 Pedro 4:14 dice, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos, los que los insultan, el Señor es blasfemado, o sea, hablan mal de Él. Pero por ustedes, Dios es glorificado. Y mira, aparentemente tú dirías, esto me parece una locura. O sea, ¿cómo Pedro puede decirle a la iglesia? ¿Cómo nos puede decir a nosotros, verdad? Que somos dichosos cuando somos insultados. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Pero sí tiene sentido cuando nos damos cuenta que al pasar por las pruebas, por las dificultades, por esos sufrimientos y ese dolor, ¿sabes qué pasa? Muchas veces terminamos agotadas emocionalmente, exhaustas físicamente y espiritualmente también, ¿verdad? Y es el momento y es la condición perfecta para que el Señor nos muestre su poder, para que el Señor nos muestre que está allí con nosotras, para auxiliarnos, para fortalecernos, para consolarnos, para animarnos, para ayudarnos a atravesar ese trayecto duro. Y es necesario que podamos realmente llegar a ese momento de debilidad y decir, Señor, yo no puedo con esto. Porque hay que ser honestas. Hay que ser honestas, hay que decirle, Señor, esto me sobrepasa, esto es más grande de lo que yo puedo realmente resistir o pensar. Pero es en esas ocasiones, justamente, cuando podemos palpar de una manera evidente el poder de Dios. ¿Sabes qué pasa? Mientras pensemos que podemos tener el control y manejar las circunstancias por nosotras mismas, más nos vamos a sentir atascadas y frustradas en medio de las circunstancias difíciles. Pero cuando reconocemos que separadas de Dios no hay nada que podamos hacer y que necesitamos de su presencia, de su poder, de su gracia, de su misericordia cada día, entonces estamos justo en las condiciones de poder apreciar el poder de Dios. Y cuando atravesamos circunstancias injustas debido a nuestra fe en Dios, cuando atravesamos circunstancias que no esperamos, aún haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, ¿sabes qué? El Señor promete darnos de sus fuerzas. El Señor promete darnos ese reposo que nuestra alma necesita y darnos también ese gozo indescriptible. Porque sabemos que no estamos solas, porque sabemos que Dios nos está fortaleciendo, que Dios está atravesando con nosotras ese tiempo de prueba. Y eso hace que podamos sentirnos dichosas de estar con Él, de percibir cómo es que Dios se manifiesta de una manera palpable en esos momentos difíciles. Y estas son las circunstancias en las que esperamos que justamente Dios actúe a nuestro favor, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, ¿sabes qué pasa? Dios recibe honra. Dios es glorificado, Dios recibe los aplausos y brilla en medio de esas circunstancias difíciles. ¿Sabes por qué? Porque la gente se pregunta y dice, ¿cómo estás de esta manera en medio de esas circunstancias tan duras? ¿Cómo? ¿Cómo es que tienes esa paz? ¿Cómo es que puedes tener esa tranquilidad en tu corazón? ¿Cómo es que se han solucionado estas cosas? ¿Cómo vino esta respuesta inesperada? ¿Cómo es que hubo una alternativa que Dios puso en el momento que más lo necesitábamos? ¿Cómo? Y es que Dios ahí muestra su poder. Donde uno dice, no tengo ninguna esperanza, no sé qué voy a hacer. Y allí viene la respuesta de Dios en el momento preciso. Y es justamente para que Él se lleve la gloria, para que Él reciba los aplausos, para que podamos decir con total claridad,
que Dios es el que está obrando en medio de estas circunstancias. Como creyentes tenemos una gran responsabilidad, chicas. Tenemos que cuidar nuestro testimonio en todo tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa responsabilidad de mostrar cómo es que Cristo está transformando nuestras vidas. Cómo es que tenemos un nuevo propósito para vivir. Tenemos realmente que seguir actuando con rectitud, conforme a la voluntad de Dios. Es una responsabilidad que tenemos como creyentes. Y no es algo que tengamos que esforzarnos, ¿verdad?, por nosotras mismas. Es disponer el corazón para agradar a Dios y hacer su voluntad y pedirle que nos ayude a hacerlo a través del poder del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Solo así podemos seguir adelante y seguir siendo transformadas por el poder de Dios. Solo así. Cuando reconocemos que realmente nosotras no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas ni por nuestros propios medios. Y debemos reconocer que si nos toca sufrir como cristianas, debemos darle el honor a Dios por eso. En 1 de Pedro 4:16, Pedro continúa diciendo lo siguiente: pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Si tú sufres como cristiano, dice Pedro, no te avergüences por eso, sino glorifica a Dios. Debemos darle el honor a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay recompensas para quienes logran atravesar las pruebas haciendo lo que verdaderamente agrada a Dios. Cuando tú perseveras en tu fe, haciendo lo que es correcto, ¿te acuerdas que hemos venido hablando toda esta serie de que es un llamado a los creyentes a mostrar una vida impecable, a dar un buen testimonio, a ser de ejemplo para los demás, en no cansarnos de hacer el bien, en practicar lo que es bueno delante de los ojos de Dios, pase lo que pase, pese a lo que pese, ¿verdad? Este es un llamado que de toda esta carta de Primera de Pedro ya hemos visto la esperanza que tenemos en hacer las cosas correctamente delante de los ojos de Dios. ¿Y sabes qué? Hay recompensas espirituales y eternas, no solamente aquí en la tierra, sino también por la eternidad. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Aquí está diciendo que hay una corona de vida, que es el premio que Dios ha prometido a los que le aman, aquellos que han sido probados y aprobados. Es decir, que han demostrado que aún en medio de esa prueba, seguimos adelante haciendo lo que a Dios le agrada. Eso es ser aprobado. Dios prueba nuestro corazón para saber dónde está nuestra fe, para saber dónde está nuestra confianza, para saber si estamos dispuestos a seguir obedeciendo su palabra o sencillamente decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Eso hace Dios con las pruebas. Trata con nuestro corazón. Nos ayuda a ser más dependientes de Él. Fortalece nuestra fe. Nos ayuda a madurar en nuestro carácter, que de ninguna otra manera tal vez podríamos lograrlo si todo fuera bien, si todo marchara con bien, ¿verdad? Y es que hay recompensas que vienen para aquellos que permanecen fieles aún en medio de las pruebas. Sabes que en ese tiempo en el que estaba escribiendo Pedro, los atletas que competían recibían una corona, era como una guirnalda, ¿no?, de laureles, donde se demostraba con ese símbolo en la cabeza que ellos habían tenido la victoria. Pero en el tiempo de hoy, para los creyentes de hoy, es importante que sepas que la corona de vida es esa certeza de que vamos a tener una vida eterna con Dios. Eso es una esperanza que produce gozo. Saber que vamos a pasar la eternidad con Él. Tener la seguridad que por más dura que pueda ser la prueba, hay un lugar reservado para nosotros allá en nuestro hogar celestial. Allí nos espera un lugar especial. Aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que hemos puesto toda nuestra confianza en Él, aquellos que le hemos rendido nuestra vida, le hemos rendido el control para que realmente Él pueda hacer su voluntad en nosotras. Hemos decidido vivir para agradar a Dios, ¿verdad? Hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y Señor es cuando uno le dice, tú eres mi amo, tú eres el dueño, tú mandas, ¿verdad? Y Salvador de nuestros pecados. Y esas son las palabras de ánimo para quienes somos cristianos hoy. Estamos atravesando tiempos difíciles, tiempos de sufrimiento, pero también
Pedro habla de una cruda realidad y no quiere dejarla pasar, ¿verdad? En 1 de Pedro 4:17, que continúa este pasaje que estamos leyendo hoy. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Eso es lo que está diciendo Pedro. Piensa, le dice a los cristianos, si tú estás viviendo este tiempo de dificultad, de tormento, de prueba tan dura, tan difícil, y tú perseveras y sabes que Dios te acompaña en ese trayecto y tú continúas hasta el final, ¿no? Porque, fíjate, el cristiano sabe con total seguridad de que hay un lugar en el cielo que está esperándonos cuando muramos aquí, ¿no? Cuando se acabe esta vida terrenal. Esta es una certeza, esta es una seguridad, es una convicción. Ese no es el tema de lo que está mencionando Pedro aquí. No es que está en duda si se salvan o no se salvan. Lo que está diciendo es que durante todo el trayecto hasta que nos toque llegar a vivir esa vida eterna con Dios, vamos a tener que atravesar por diferentes circunstancias duras y difíciles. Eso está diciendo, o sea, sí es difícil atravesarlas. Dice, ¿cuánto más no van a sufrir aquellos que viven pruebas sin esperanza y sin Dios? ¿Cuánto más no será el castigo que les esperará a aquellos que han decidido vivir la vida a su manera, sin tomar en cuenta a Dios en lo absoluto? Y no estamos hablando de prácticas religiosas que muchas veces se ha creído, se ha pensado equivocadamente que pueden traer salvación. Y estoy hablando de prácticas como la oración, como asistir a alguna actividad religiosa, como hacer buenas obras, ¿verdad? De esas prácticas estoy hablando. Déjame decirte que en realidad la Biblia dice que eso no va a traer salvación a la vida de las personas. No hay nada que podamos hacer por nuestros propios esfuerzos porque siempre estamos fracasando, siempre estamos pecando contra Dios. Pero ¿sabes qué? Lo que sí dice la palabra de Dios es que aquellos que se arrepienten de sus pecados, que le entregan su vida a Dios, que creen que Cristo ha hecho todo a nuestro favor a través de su muerte en la cruz, derramando su sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados, que solamente Cristo pudo ser ese mediador para poder reconciliarnos con Dios. Los que han puesto su esperanza y su confianza en Él y se arrepienten de sus pecados, ¿sabes qué dice aquí? Que definitivamente pueden empezar una nueva relación con Cristo y empezar también a tener esa esperanza de la vida eterna. Pueden creerlo, porque así es como Dios lo ha prometido. ¿Y sabes qué? Realmente tienes que pensar en algo. Nuestras decisiones siempre, indefectiblemente, traen consecuencias. Todas las decisiones que tomamos en nuestras vidas traen consecuencias, algunas veces favorables y otras veces desfavorables. Ahora, quiero que pienses por un momento. Cuando tomamos decisiones que tienen una connotación trascendente a nivel espiritual, cuando estamos hablando que lo que está en juego no es las consecuencias que vivimos aquí en la tierra, sino que las consecuencias eternas tienen que ver con dónde vamos a pasar la eternidad, o con Dios en el cielo o sin Dios en el infierno. Eso es lo que está en juego. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que dice claramente la palabra de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí Pablo está diciendo claramente que hay dos posibilidades. De acuerdo a cómo decidamos vivir, hay recompensa para mal y hay recompensa para bien. Las consecuencias de vivir una vida separados de Dios, sin tomarlo en cuenta en nuestras decisiones, sin tomarlo en cuenta en todas las cosas que hacemos, eso trae consecuencias espirituales trascendentes. Y es que cuando moramos vamos a estar separados de Dios por la eternidad. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de reconciliarnos con Dios, el día que muramos, tenemos la certeza de que vamos a ir a vivir con Él por la eternidad. Eso es lo que está en juego. Si tú has rendido tu vida a Cristo y vives para hacer la voluntad de Dios, créeme que tienes todos los beneficios de los que ya Pedro venía diciéndoles. Puedes tú confiar en que Él está atravesando las pruebas contigo. Recibe su fortaleza,
recibes su consuelo, puedes descansar en la paz que trae Dios en medio de los tiempos duros y difíciles. Sabes que un día Él va a enjugar tus lágrimas, que nunca más vas a sentir dolor, que nunca más vas a sufrir cuando llegues a la eternidad con Él. Sabes perfectamente que mientras estés aquí, Dios te va a dar los recursos para que sigas adelante en medio de las circunstancias difíciles que te tocan vivir. Va a traer sosiego a tu corazón, porque te ha dado el Espíritu Santo que está en ti, ¿verdad? Y puedes tener la absoluta certeza que hay un lugar que te aguarda en los cielos. Pero si tú estás viviendo a tu manera, dejando a Dios lejos de esa ecuación de tu vida, porque tú has pensado y has dicho hasta ahora, yo puedo manejar las cosas por mí misma, pero en el camino te has dado cuenta de que has tenido muchos tropiezos y que muchas de las decisiones que has tomado te han llevado a fracasar. Es el momento en el que tú puedes realmente rendirle tu vida a Dios. Es el momento en el que tú puedes decirle, Señor, he estado viviendo sin esperanza. Y hoy escuché que realmente hay una esperanza que trae gozo. Y yo quiero apropiarme, yo quiero tener esta esperanza que trae gozo. Porque esta vida es temporal, porque he entendido que esto no es todo. Y porque vivir para agradarte a ti, para obedecer tu palabra, es lo que realmente me va a dar esa paz que yo necesito. Y me va a dar la certeza de que un día voy a vivir contigo. Eso es esperanza que trae gozo. Y tú tienes la oportunidad de tomar la decisión hoy. Tú eres la única que puede hacerlo. Puedes vivir las pruebas y tribulaciones sola o puedes vivirlas con Dios. Puedes rendirle tu vida a Dios hoy, arrepentirte de tus pecados y saber que Dios te va a dar vida eterna con Él. Y te va a ayudar a atravesar cada circunstancia difícil que vivas aquí en la tierra. La pregunta es, ¿qué decides? Es algo que solo tú puedes responder. Vamos a orar. Señor y Dios, quiero darte gracias porque tu palabra es verdad. Porque tú nos instruyes y nos enseñas con total claridad que existe esperanza para aquellos que hemos puesto toda nuestra confianza en ti, que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, que hemos creído y que Él lo hizo todo en la cruz para darnos la salvación y la vida eterna. No hay nada que por nosotros mismos podamos hacer para alcanzarlo, pero sabemos que Cristo lo hizo todo a nuestro favor. Señor, yo te pido que en estos momentos tú cambies mi vida. Te entrego mi vida, te entrego el control de mi corazón, quiero dejar de vivir a mi manera, quiero empezar a vivir esta nueva vida que Cristo me ofrece, quiero reconciliarme contigo a través de Cristo. Te pido que perdones mis pecados. Me arrepiento, Señor, de haber vivido de espaldas a ti. Quiero recibir esa nueva vida que viene de Cristo y quiero recibir la vida eterna que ofreces a aquellos que creen en Cristo Jesús. Quiero entregarte mi vida, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, déjame decirte que si tú has orado esta oración a Dios, tú eres una hija de Dios hoy mismo. Quiero decirte que es importante que empieces a conocer más de Dios y a crecer en tu vida de fe. Quiero animarte a que leas la palabra de Dios, a que te unas a un grupo pequeño de mujeres para que puedas seguir estudiando y conociendo acerca de Dios. Hay algunos formularios que tú puedes leer y llenar en las redes para que puedas participar de un grupo pequeño o para que puedas recibir una consejería personal. Tenemos allí un equipo de mujeres que están listas para atenderte y para ayudarte. ¿Okay? Entonces quiero decirte que puedes buscarnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook como Entre Nosotras ACM. Y cualquiera de estos temas que estamos tratando los tienes también ahora en audio a través de Spotify. La próxima semana, si Dios lo permite, tocaremos un tema más de esta serie, Esperanza en el sustento de Dios. Así que nos veremos si Dios lo permite. Chao.